¿Qué tal? Muy buenas noches. Me presento, soy Shahid Armando López Bravo y a continuación daremos un breve resumen y algunos ejemplos de los métodos no lineales. Y bueno, ¿qué es un método no lineal? Pues primeramente un método no lineal o de regresión es aquella representación en una gráfica que no cumple con las características de una recta, una línea recta. Son datos que son más dispersos, que no precisamente la variable x y la variable y determinan una recta como tal, puede ser también inclusive parábola también. Y en este caso tenemos cuatro modelos de regresión. El primero es polinomial, el segundo es cuadrático, el tercero es potencial y el cuarto es modelo de regresión exponencial. Esos son los que yo pude investigar. Y bueno, el primero es el modelo de regresión polinomial. Para este modelo de regresión polinomial se emplea la relación entre las variables dependientes x e independiente y. Es no lineal para ayudar a explicar la variación de nuestra variable dependiente x. Las regresiones polinomiales pueden ajustar la variable independiente con varios términos. ¿Y a qué nos referimos con varios términos? Pues bueno, de eso va a depender el grado de nuestra ecuación. Si tiene los términos básicos, la ecuación es de primer grado y la fórmula es y es igual a más b por x más c por x al cuadrado. Y si tiene más datos, la ecuación es de segundo grado y es y es igual a más b por x más c por x al cuadrado más d por x al cubo. Y bueno, la ecuación de tercer grado pues ya es todas las potencias que puedan que se puedan ocupar, ¿no? Entonces, ese es el modelo de regresión polinomial. En el caso del modelo de regresión cuadrática, la regresión cuadrática es el proceso por el cual encontramos los parámetros de una parábola que mejor se ajusten a una serie de datos que poseemos, ya sean mediciones hechas o de otro tipo. Una función cuadrática o de segundo grado se puede representar de manera genérica y en este caso se representa con esta fórmula que es y es igual a más b por x más c por x al cuadrado. Y esta es una forma de calcular precisamente el modelo de regresión cuadrática. En el paso 1, a través de esta fórmula, hallamos C con esta fórmula, que ahorita lo vamos a explicar en un ejemplo, y después tenemos el paso 2 que es hallar A través de esta fórmula, tenemos el paso 3 que es hallar B a través de esta fórmula, y por último tenemos el cuarto paso, que es la sustitución de precisamente de la fórmula que les comentaba, que es esta, para encontrar nuestra variable independiente. Y ese es el ejemplo. La siguiente tabla muestra el peso, la edad de los pollos en función de los días de vida. En este caso, bueno, aquí tenemos nuestra variable que es la edad, días y el peso en gramos, que es nuestra variable independiente. La variable dependiente es la x. Entonces, ya haciendo nuestros cálculos, tenemos aquí x al cuadrado, tenemos aquí también x al cuadrado por y, tenemos x por y y tenemos x a la cuarta potencia. Esto también ya previamente lo hicimos las sumatorias correspondientes para poder emplear las fórmulas. Y bueno, el primer paso es calcular C. Y C lo calculamos con n, que es la población, que es 8, por x al cuadrado por y, que ya lo tenemos en la tabla previamente, menos x al cuadrado por y. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
x al cuadrado por y. Y aquí tenemos x al cuadrado y aquí tenemos y. Entonces, sustituyendo y efectuando las fórmulas o la operación, nos da que C es 0.96. El segundo paso es calcular A. Y bueno, A es igual a la sumatoria de Y, que en este caso es 11.750, menos C, que ya calculamos C, que en este caso es 0.96 por la sumatoria de x al cuadrado, todo sobre la población, o el tamaño de la muestra más bien. Y en este caso A nos da un resultado de 269.23. Ahora, para el tercer paso, calculamos B. Y B la calculamos con la sumatoria de x por y, que en este caso es 498.155, sobre la sumatoria de x al cuadrado, que es 9.996. Entonces tenemos un resultado de que B es 49.84. Y como cuarto paso, como comentábamos en esta gráfica, reemplazamos y hacemos la sustitución de los valores. En este caso, C es 0.96, B es 49.84 y A es 269.23. Y esta es nuestra ecuación final. Muy bien, ahora pasando al modelo de regresión potencial, a esta función se le conoce como curva geométrica en su forma general y se expresa de la siguiente manera, que es y es igual a x a la b potencia. Y es necesario linealizar la ecuación aplicando logaritmo para obtener una ecuación que permita proceder a derivar respecto a y b, formando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esta es nuestra fórmula estadística. Entonces procedemos a un ejemplo que es: dada la función de ingreso y consumo, determine el modelo lineal correspondiente de los siguientes datos de la tabla. Y bueno, aquí lo puse en otra lámina porque son varios datos que quería expresar. Y aquí tenemos los datos. Entonces, en el desarrollo de la fórmula, calculamos primeramente, ya en la tabla, el logaritmo de x y la sumatoria de los logaritmos, logaritmo de y la sumatoria de los logaritmos. También calculamos logaritmo de x por logaritmo de y la sumatoria. También calculamos logaritmo de x al cuadrado y su sumatoria. Entonces, esto nos deja a sustituir las fórmulas, que en este caso es 8.86. Y también tenemos 6 logaritmo más 10b, que sustituyendo los valores también nos da 5.68, que es esta fórmula, es igual a 10 logaritmo de a más 6.34b. Y bueno, ya en el desarrollo tenemos que 86.60 es igual a logaritmo de a más 100b. Y después se lo dividimos entre 90.88 es igual a 160 logaritmo de a menos 101.44. Esto nos da un resultado de menos 2.28 es igual a menos 1.44b, por lo que realizando la regla de el despeje de la fórmula, tenemos que b vale 1.58. Y en el paso 2, tenemos que 8.86 es igual a 16 logaritmo a más b, más 10b. Entonces, simplificando y realizando las operaciones,
tenemos que A es igual a 0.37. Entonces obtenemos A es igual a 0.37 y B es igual a 1.58. Entonces, por último, hacemos la sustitución, que es Y es igual a XB. Entonces Y es igual a 0.37 X a la 1.58 potencia. Y bueno, por otro lado tenemos el modelo de regresión exponencial, y una regresión exponencial es el proceso de encontrar una ecuación de la función exponencial que se ajuste mejor a un conjunto de datos. La forma de la función estimada es y es igual a b a la x. Los coeficientes a y b se calculan a partir de un sistema de ecuaciones para linealizar la función aplicando logaritmos base 10. Como en este ejemplo. Para linealizar tenemos primero calcular el coeficiente A y después el coeficiente B. Y esta es la fórmula para el coeficiente A y esta es la fórmula para el coeficiente B. Entonces, en un ejemplo, tenemos que una empresa X, en una empresa X determinado el proceso de producción, se consideró los años que venía fabricando y se obtuvo una serie de datos que a continuación se presentan en la tabla. Y estos son los datos que tenemos de la tabla. Son estos, el número de años y la producción. En este caso de este ejemplo no podemos poner como variable X el número de años 1981, pero lo ponemos como año 0 y de ahí tomamos en consideración años en regreso y años consecutivos. Entonces, en este caso, tenemos en el desarrollo, obviamente aquí ya previamente calculamos logaritmo de y, logaritmo de x, x por logaritmo de y x al cuadrado y sus respectivas sumatorias. Entonces, sustituyendo, aquí tenemos que el logaritmo de y es igual a n por el logaritmo de a más logaritmo de b por la sumatoria de x. Y sustituyendo, tenemos que son 13.18 logaritmo de es igual a 23 logaritmo de a más logaritmo de b a la 0. Entonces la siguiente fórmula nos queda 18.27 es igual al logaritmo de 0 de a por 0 más 1200, 1012 por logaritmo de b. Entonces, en consecuencia de esto, el valor de a se obtiene 13.18 simplificando la fórmula y haciendo la inversa del logaritmo. La inversa del logaritmo, tenemos que a es 3.74, el valor de b, hacemos el cálculo y hacemos la inversa del logaritmo y tenemos que b es 104. Reemplazamos en este caso el modelo exponencial que ya habíamos mencionado anteriormente y nos queda de la siguiente manera. Y es igual a 3.74 por b, que es 104 a la x potencia. Y bueno, para terminar la presentación quiero poner un ejemplo también de lo que son mínimos cuadrados no lineales. Para esto, bueno, en lo que investigué, yo quiero pues dar como mi definición de un mínimo cuadrado. Tenemos una representación en una recta, tenemos nuestra variable dependiente x, nuestra variable independiente y cuando graficamos no siempre tenemos puntos rectos o una línea recta, a veces los tenemos dispersos. ¿Y qué es lo que va a hacer este mínimo cuadrado? Lo que va a hacer este mínimo cuadrado es, en este caso, que son puntos dispersos, que son modelos no lineales,
va a trazar una línea recta en la que todos los puntos se aproximen. Es decir, si yo esta línea recta que acabo de trazar aquí, o bueno, traté de trazar una línea recta, y este es nuestro mínimo cuadrado, esta línea es la más próxima a todos estos puntos. Si yo la moviera para acá, estos puntos están muy cercanos, estos de aquí, y los de acá ya están muy lejos. Entonces para mí es como la representación de una media, pero en dos dimensiones. En dos dimensiones. Eso para un servidor es un mínimo cuadrado. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a expresar? Con esta fórmula, que es y es igual a m por x más b, donde m es nuestra dependiente y b es nuestro punto de corte. Y lo vamos a expresar a través de estas fórmulas que investigué. Y para el caso vamos a poner un ejemplo. Obviamente nuestra fórmula es la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre nuestra muestra sobre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado sobre la muestra. Y para calcular b es la sumatoria de y menos m por la sumatoria de x entre la muestra. Y aquí tenemos un ejemplo y dice, encuentra la recta que mejor se ajusta a los siguientes datos. Y bueno, aquí tengo algunos datos aleatorios que son x, nuestra variable dependiente, nuestra variable independiente. Acá tenemos ya resuelto x por y. También tenemos x cuadrada y sus respectivas sumatorias. Entonces, se me voy un poco. Entonces, bueno, tenemos que calcular primero m, que m es igual, como ya le he dicho, a la sumatoria de x por y menos x, la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n. Y entonces nada más aquí sustituimos. Y en este caso es sumatoria de x por y, que es 233, menos 55, que es la sumatoria de x, acá está. Y también tenemos sumatoria de y, que es 57, por la población, que son 9. Digo, sobre la población, que son 9, perdón. Todo eso también lo vamos a dividir entre 473, que es la sumatoria de x al cuadrado, menos la sumatoria de x al cuadrado, que la sumatoria de x es 55, entonces hasta acá, y esto lo vamos a poner al cuadrado, sobre 9. Y vamos a tener que m es menos 0.84. Ahora, para calcular b, ya tenemos aquí calculado m, que va acá. Entonces sustituimos sumatoria de y, que es 57, menos 84 por 55, que es sumatoria de x entre 9. Entonces de este cálculo vamos a obtener, que b es equivalente a 11.466, que eso equivale al corte de y. Y por acá. En el desarrollo, seguimos con el desarrollo y sustituyendo las fórmulas, tenemos y es igual a menos 0.84x más 11.46. Entonces aquí ya calculando el valor de x nos da que, haciendo la sustitución, obviamente, digo el despeje de la fórmula, nos da que es menos 11.46 sobre menos 0.84 y es x es igual a 13.64.
Entonces ya tenemos acá nuestro valor de X, que es 13.64, y nuestro valor de Y, que es 11.46. Entonces, si vemos acá, 13.64 está aquí y 11.46 que está aquí. Entonces, es lo que yo les comentaba. Esta línea recta representa la proximidad a la que están todos los puntos dispersos en el plano cartesiano. Esta es la recta que más acerca a todos los puntos. Ese es el significado de los mínimos cuadrados. Y bueno, por mi parte sería todo. Le agradezco mucho al doctor Noé Pacheco. Sufrí un poco con esta clase, pero al final creo que ya tengo una idea muy clara de lo que son mínimos cuadrados y los modelos de regresión no lineales. Saludos y muchas gracias por la oportunidad.